Sacado varios libros y está en vivo con nosotros. Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Efectivamente, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario del nacimiento, 5 de agosto de 1930, de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. Luego, bueno, con Aldrin en el módulo de excursión lunar del Apolo 11. Vos tenés uno de tus libros, Los secretos de los astronautas, porque la pregunta que te hacemos es, ¿hubo presencia extraterrestre o por lo menos inexplicable en el alunizaje, en el primero? Yo te diría que inexplicable no, debiéramos decir imprevista, Sí. pero efectivamente Armstrong y Aldrin se comunican de manera, una comunicación secreta con la base en Houston, Texas, para informar cuando estaban en el módulo de excursión lunar buscando hacer el alunizaje en el lugar que había sido previamente determinado, que tiempo antes las naves Ranger habían sacado fotos del lugar, era el lugar adecuado para hacer el alunizaje, y cuando intentaron descender en esa zona, se encontraron no solamente con que había vehículos extraterrestres alunizados, sino que hay una expresión muy clara, no de Armstrong, de Aldrin, que dice, aquí hay hasta un hangar, y Houston que le dice, es tema de ovnis, de UFO, están fotografiando, están filmando. El problema es que no pudieron alunizar en el sitio que estaba previsto. Armstrong, que justamente había sido elegido por ser una persona con una enorme capacidad para enfrentar de manera aplomada, racional, reflexiva, las situaciones más complicadas e inesperadas que hubiera. Una personalidad con una mente extraordinaria. Entonces hizo las maniobras de evasión necesarias en el módulo de excursión lunar hasta poder alunizar en un sitio donde no estuviera ni ese hangar extraterrestre ni esos vehículos no humanos que estaban alunizados. Y esto implicó un riesgo muy grande, porque les quedó en el módulo de excursión lunar el combustible mínimo necesario para después salir de la superficie selenita y unirse a Collins, que los esperaba en el Apolo 11, que estaba en órbita. Si hubieran tenido que consumir 10% más del combustible, el módulo de excursión lunar se transformaba en la mortaja de Armstrong y de Aldrin. ¡Qué bárbaro! Vos estudiaste mucho, tenés documentos, no sé si los tenés o si los pudiste tener, pero me los presentaste a mí en la radio, unos documentos exclusivos, porque se va desclasificando información. Pero volviendo a la llegada del hombre a la Luna, ¿hay diálogos entre los astronautas y Houston sobre empezar a detectar que estaban acompañados? Sí, obviamente eso no salió en vivo y en directo, como se decía en aquella época, aquel 20 de julio de 1969, en los televisores en blanco y negro, en las radios, vimos que todo estaba aparentemente bien. Menos de un mes después, mediados de agosto ese 1969, un diario prestigioso, serio, como The Washington Post, publica en primera página con el título El diálogo secreto entre Armstrong y Aldrin y la base en Houston. Diálogo que fue publicado y jamás desmentido por la NASA, ni tampoco fue desmentido por los mismos astronautas Armstrong, Aldrin, hubiera sido Collins, nunca. Donde claramente Armstrong y Aldrin están diciendo que no pueden alunizar en el lugar prefijado porque allí hay un hangar, es decir, una construcción artificial, y al lado del hangar hay aparatos de origen desconocido, evidentemente no terrestre, que también estaban alunizados. Ahora, esto en verdad asombra por el secretismo que tuvo, secretismo que continúa, que en estas semanas en el Congreso de Estados Unidos se ha hablado tanto al respecto. Pero yo recuerdo que astronautas de la primera época, pensando en Malcolm Scott Carpenter, en Gordon Cooper, en más de una conferencia de prensa dejaron
con la boca abierta a los periodistas, cuando en aquella época la prensa, la pregunta que hacía era, bueno, estar en el espacio, lo que debe ser la soledad del espacio exterior. Y estos astronautas respondían mirando fijamente con una frase muy sugestiva. Decían, en el espacio nunca estuvimos solos. Y tal como vos señalabas, Héctor, hace unos minutos, en ese libro que ha tenido tantas reediciones que yo escribí, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, ahí transcribo declaraciones de astronautas de las primeras series Mercury, luego las Géminis, luego las Apolo, de los transbordadores espaciales, que han en el espacio exterior, no aquí en la atmósfera terrestre, en el espacio exterior, han sido acompañados o han visto, han fotografiado, han filmado la evolución de objetos que se mueven de manera inteligente y que no son creados por los seres humanos. En el espacio nunca estuvimos solos, decían estos astronautas. Antonio, acá justo Héctor te estaba diciendo que es realmente impresionante lo que estabas contando. No sé si ahí estamos por recobrar el contacto, pero vos, en base a lo que ya has investigado y bueno, volviendo a lo de Armstrong, o sea, está completamente confirmado, y mientras Héctor ya te va a responder, que ellos ahí en la Luna, cuando estaban a punto de aterrizar, se encontraron con una superficie que a priori no era la misma que habían estudiado. Claro, es decir, fíjense, qué interesante es analizar esto. ¿Por qué esa superficie que la NASA había elegido como el lugar más indicado para el primer alunizaje, se conoce que entidades extraterrestres inteligentes venidas de otros planetas, de otros sistemas solares, también advirtieron que ese era el lugar indicado para alunizar? Sí. Y lo hicieron. Qué bárbaro, Antonio. Te tenemos que despedir porque cerramos el programa, pero seguramente vamos a seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Obviamente Antonio me acompaña en la Pop todas las noches, en la Noche Paranormal. ¿Te seguimos en dónde? ¿En qué red social, Antonio? Si me quieren seguir, por ejemplo, en Instagram, a las eras 1, a las eras con el número 1. Ahí me pueden seguir en Instagram todos los que quieran. Y mi página web, que es antoniolaceras.com. Ahí están todas las investigaciones que hemos hecho en antoniolaceras.com. Antonio, gracias por estar despierto a esta hora. Este aplauso es para vos. Gracias, nos vemos. Antonio, muy amable. Gracias. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo. Antonio Laceras con nosotros, el doctor Antonio Laceras, cerrando esta parte especial de OVNIs en la trasnoche de Canal 26.